Bienvenidos al programa número 38 de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte. Aquí Inma Ortiz de Saracho en RSC Radio Internacional. ¿Qué tal esa semana con los consejos que os di sobre las expectativas? Gran tema, ¿verdad? Bueno, podríamos estar hablando de expectativas un montón de programas. Como os prometí, en el programa anterior os dije que íbamos a hacer unos ejercicios, o mejor dicho, os voy a dejar unos ejercicios para que los hagáis, ¿de acuerdo? Pero bueno, quiero dar un breve resumen para enlazar el programa de las expectativas de la semana pasada, en donde os decía que realmente las expectativas implican muchas veces el soltar la necesidad de controlar los resultados y tenéis que aceptar realmente lo que os venga. Os daba una serie de consejos de cómo poder trabajarlas. Os decía de que identificaseis y reconocieseis que tenéis qué expectativas tenéis sobre vosotros, sobre los demás. También os decía que practicaseis la gratitud, que practicaseis el desapego, que te enfoques en el proceso, no en el resultado, porque muchas veces nos enfocamos en el resultado final. También os decía lo importante que era la comunicación, esa comunicación asertiva, el que vivieseis en el presente, en atención plena, que aprendieseis a fluir con la incertidumbre y que aceptéis esa incertidumbre como grandes posibilidades. Otro punto para que refrescaros un poquito, también os decía que descubrieseis y entendieseis el origen de las expectativas, porque muchas veces se basan en creencias o patrones que hemos aprendido realmente en nuestra infancia. También que cambiaseis vuestra perspectiva sobre el éxito y el fracaso, porque muchas veces esas expectativas se derivan de eso que pensamos del éxito y del fracaso. Y si cambiamos nuestra percepción sobre estos conceptos, os garantizo que vais a reducir la presión sobre ese resultado. Soltar el control, también os decía el control, esas expectativas que muchas veces están estrechamente ligadas al deseo de controlar lo que realmente nos sucede en la vida. Entonces hay que trabajar el soltar ese control, porque esa es la clave para sanar. La aceptación de esa vulnerabilidad, porque si sueltas esas expectativas, eso implica que te abres a esa vulnerabilidad. Y ya para finalizar, antes de meternos en este programa que era que os iba a hacer una serie de ejercicios, pues también os recuerdo con respecto a esas expectativas era el establecer esos límites internos, ¿de acuerdo? Porque las expectativas son generadas muchas veces o casi siempre por influencias externas. Entonces, de verdad, desarrolla esos límites internos, tenlos claros para que sepáis qué es lo que realmente quieres en tu vida, qué es lo que necesitas, en lugar de que los demás esperen de ti. Practica la autoobservación consciente. Bueno, y tal como os prometí en el programa anterior, vamos a hacer un ejercicio que os va a ayudar a identificar, a observar y soltar esas expectativas que tenéis realmente en vuestras áreas de vuestra vida. Si tenéis un boli y un papel, ir corriendo, os espero, porque si no podéis hacerlo,
en este momento que estáis escuchando todos los oyentes, lo podéis ir apuntando y durante la semana podéis hacer este ejercicio que de verdad que os va a ayudar y vais a descubrir muchísimas cosas de vuestra vida para poder, como os decía, identificar esas expectativas, observarlas de dónde vienen, el origen y soltarlas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿ya estáis con vuestro papel y vuestro boli? Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero de todo, vamos a identificar las expectativas y sobre todo las vamos a identificar en esas áreas de vuestra vida donde tenéis esas expectativas que os generan malestar o estrés. Quiero que os sentéis en un lugar tranquilo, con ese papel y ese lápiz que habéis traído, y quiero que empecéis a escribir una lista de las áreas de tu vida en la que sientes que tienes expectativas. Por ejemplo, puede ser en relaciones de trabajo, en finanzas, en salud, en desarrollo personal, etcétera, en el amor. Realmente, ¿qué áreas de vuestra vida tenéis y sentís esas expectativas? ¿Ya tenéis escritas todas esas expectativas de vuestras áreas de vuestra vida? Bueno, seguro que a lo mejor necesitáis tiempo, por eso os he dicho que las escribáis y cuando tengáis un momento de tranquilidad podéis ir rellenando, porque seguro que os van a salir un montón. Entonces, ahora, una vez que habéis rellenado esa lista, os voy a dejar una serie de preguntas para que seáis honestos con vosotros y vosotras mismas y desde una autorreflexión que os ayuden, os guíen en esas respuestas. La primera pregunta que os voy a dejar es ¿qué esperas de los demás? ¿Qué esperas de esos amigos? ¿Qué esperas de esa pareja? ¿Qué esperas de esa familia? ¿Qué esperas a lo mejor de ese trabajo? Tomaros vuestro tiempo. Otra pregunta que os dejo es ¿qué esperas de ti mismo? Una gran pregunta, ¿eh? De verdad, ser honestos, no pasa nada, porque todo es perfecto. Lo que vayáis a contestar es perfecto. Pero es importante que digáis la verdad de cómo os sentís, de qué es lo que esperáis. Así que, ¿qué esperas de ti mismo? Otra pregunta que os lanzo. ¿Qué esperas que suceda en el futuro? Otra pregunta. ¿Qué esperas de las situaciones de las que me encuentro ahora? Con estas preguntas que os dejo, quiero que exploréis las emociones que hay detrás de tus propias expectativas. Y quiero que reconozcáis lo que esas expectativas te hacen sentir y si están basadas en miedo, en ansiedad, en deseo de control o en cualquier otra cosa. Quiero que para cada expectativa que has escrito, reflexiones sobre las emociones que surgen cuando piensas en ellas.
Si alguien necesita el compartir este ejercicio, en tener un apoyo o algún consejo, de verdad no dudéis en contactar conmigo en @Inma Ortiz Saracho. Os repito, @Inma con NM Ortiz Saracho con S. ¿De acuerdo? También os diría que cuando hicieseis esa lista de expectativas, que añadieseis también esta pregunta de ¿por qué tengo esa expectativa? Y también que os preguntaseis, ¿es realista o justa? ¿Qué pasaría si no se cumpliera? Y muy importante, ¿cómo te sentirías si pudieras soltar esta expectativa? Os puedo decir que este ejercicio os va a ayudar mucho a que toméis conciencia de las expectativas que te generan en tu vida. Ya me diréis, y si al final me mandáis un mensaje, yo estaré encantada de poderos ayudar y aconsejar. Otro ejercicio que os diría para practicar con este gran tema de las expectativas es que practiquéis la aceptación radical. ¿Y cómo podemos practicar esta aceptación? Pues os diría que cuando en vuestro día a día, hay algo que no salga como vosotros esperáis, que hagas realmente un esfuerzo por aceptarlo tal cual es. Y diréis, ¿cómo hago esto? Pues el consejo que os doy es que cuando algo no salga bien, toma una respiración profunda, incluso no una, 2 o 3, y te vas a repetir en tu mente, todo está bien tal como es. Y esto lo puedes hacer en pequeñas situaciones, en un error que cometas en el trabajo, o por ejemplo vas en el coche y hay un atasco y no llegas a una reunión. Entonces, respira. Y de verdad, apuntaros esta frase. Todo está bien tal y como es. Este ejercicio os va a ayudar a aprender a aceptar todo lo que sucede sin tener que resistiros, practicando esa flexibilidad emocional. Es un ejercicio muy bueno para que lo incorporéis en vuestro día a día. Os voy a dejar otro más, porque creo que este tema es muy importante y cuanto más se practique y más ejercicios tengáis, muchísimo mejor. Otro que os quiero dejar y compartir es un ejercicio del desapego. El desapego con respecto a los resultados. Porque muchas veces nos enfocamos solo en el resultado final y no disfrutamos de ese proceso. Entonces, cada vez que pienses, quiero que esto salga bien, recuerda, solo me voy a enfocar en dar lo mejor de mí, sin aferrarme al resultado. De verdad, tenerlo en cuenta esto. Porque siempre cuando elegimos una meta, una tarea, tenemos altas expectativas de éxito. Entonces, no te enfoques en el resultado final, de verdad. Y recuerda en decirte, solo me voy a enfocar en dar lo mejor de mí, sin aferrarme a ese resultado. ¿Y sabéis lo que os va a ayudar con este ejercicio? Os va a ayudar a liberaros de esa necesidad de control sobre obtener ese resultado y aprender a disfrutar de ese gran proceso.
Otro ejercicio que os dejo para que podáis trabajar con esas expectativas, es que reenfoquéis en esa parte positiva, no os quedéis en esa expectativa negativa. Que cuando esa expectativa no se cumpla, que cambies tu enfoque hacia lo positivo. Y diréis, ¿cómo hago esto? Es que no es tan fácil. Pues, por ejemplo, si esperabas un ascenso y no lo lograste, yo me preguntaría, ¿qué he aprendido de esta experiencia? ¿Qué cosas positivas han surgido en mi vida debido a esta situación? Y así, con este ejercicio, vais a reemplazar el pensamiento ese negativo por un enfoque más positivo y más constructivo. Y eso lo podéis hacer con todos vuestros pensamientos negativos que tengáis. Otro ejercicio que podéis hacer es que tengáis un diario de gratitud. Yo os lo he comentado en alguno de los programas que yo agradezco cada mañana y cada noche en un diario. Entonces os animo que cada día escribáis 3 cosas por las que estéis agradecido. Porque, de verdad, yo desde que lo hago, me está ayudándome a enfocarme realmente en lo que tengo y en lo que voy logrando, no en lo que me falta. Así que, de verdad, agradecer, porque siempre hay cosas que agradecer. Por ejemplo, agradezco por respirar, agradezco por estar viva, agradezco por tener una casa, agradezco por tener una cama donde dormir. Imaginaros todas las cosas que podéis agradecer. Otro ejercicio que para mí es fundamental y os lo dije en el programa anterior, el practicar la autocompasión. Sobre todo, qué importante es nuestro diálogo interno compasivo. Cómo nos hablamos, porque nos autocriticamos, nos juzgamos. Entonces, un ejercicio que aquí os dejo es que cuando tengas esas expectativas que en tu día a día no se cumplan, que practiques un diálogo interno amable en lugar de criticarte o lamentarte, y que te preguntes a ti mismo, ¿qué me diría un amigo en esta situación? ¿Cómo puedo ser más amable conmigo mismo ahora? Este ejercicio de verdad te va a ayudar a desarrollar una mayor autocompasión contigo mismo y te va a liberarte de esas expectativas poco realistas sobre ti misma. Bueno, yo creo que os he dejado varios ejercicios. Creo que es un tema increíble y he decidido que el siguiente programa os voy a ir dejando todavía más ejercicios porque para que sigáis trabajando con esas expectativas, para que las podáis, por ejemplo, en el siguiente programa establecer cuáles son esas expectativas reales, revisar esas expectativas sociales, practicar el perdón. Entonces, creo que es un tema que merece varios programas y os puede ayudar en vuestro día a día porque a mí en su día me ayudaron y las personas que voy tratando en mis sesiones también les ayuda a los ejercicios que les pongo. Cualquier cosa, estoy aquí, ¿de acuerdo? Podéis contactar conmigo, os lo he comentado en el programa en @InmaOrtizSaracho y para mí será un placer el poderos ayudar, aconsejar. Si hay algo que os bloquea, no os preocupéis, comentármelo y yo os echaré una mano. Hay veces que hay que pedir ayuda y para mí será un gran placer. Bueno,
Desde aquí, desde Madrid, me despido en este gran programa de Abrazándonos. Os mando un abrazo enorme, que os cuidéis, que trabajéis esas expectativas. Nos vemos la semana que viene.